Hola, hola, jóvenes de la promoción 2020. La promoción. Vamos trabajando en este mes de agosto. A ver qué fecha estamos. Estamos bueno, 3 de agosto. Qué frío hace en La Paz, en el departamento de La Paz, en el departamento de Chucuta. Vamos a lo nuestros jóvenes. Empezaremos por esta cita. A ver, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. No sé a ustedes, pero a mí realmente me encanta este versículo porque denota, ¿no? En su momento hablábamos de la oración, del perdón, ahora, si se dan cuenta, estamos hablando de la felicidad. Es importante, pues obviamente, lo que son los líquidos, la alimentación, pero más importante es la justicia, la paz y el gozo. Y eso justamente tiene que ver con nuestra paz interior, nuestra seguridad, nuestra autoestima y demás, ¿no? Es el caso de ustedes. Jóvenes felices, pese a todo este problema que estamos viviendo, hay que ser felices. Vamos a lo nuestro, pasamos a la segunda parte y la segunda parte habla de lo que podríamos llamar la cultura del siglo XX. En su momento hablábamos de la edad antigua, también de la Edad Media, la época del oscurantismo, la Edad Moderna y claro está, ahora estamos en la época de la Edad Contemporánea. Ya la anterior hablamos de la cultura del siglo XIX con las oleadas de la Segunda Revolución Industrial y ahora obviamente tenemos que entrar a lo que ya año pasado vimos, ¿no? Con lo que va a ser el primer conflicto bélico a nivel mundial. 1914, 1918, donde se van a dar este conflicto armado a nivel planeta, porque involucra a muchos países, ¿no? Durante todo el siglo XIX, las principales potencias europeas hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio de poder en toda Europa, ¿no? El equilibrio, dando como resultado una compleja red de alianzas y militares en todo el continente para comienzos del siglo XX. Estamos hablando obviamente de Europa. Este equilibrio se rompe, sabemos, especialmente por la conquista de América. Los que llegaron a América felices, realmente es hacerse las Américas en lo económico. Los que no llegaron a Italia, especialmente alemanes, son los resentidos, los que provocan, ¿no? Como dice nuestro texto, los aventajados y los en desventaja. Y ahí se forman las alianzas. Una de ellas va a ser la Triple Entente, porque en la segunda es los aliados, ¿no? La Triple Entente rusos, franceses e ingleses, como vemos en el gráfico. Los aliados, los malitos entre comillas, italianos, austrohúngaros, alemanes. Y ahí tenemos también los Balcanes, ¿no? Que en algún texto leí en el libro de Seco, Ellauri Baridón, habla de los neutrales. Lo cierto es que hay alianzas, y las alianzas para poderse ayudar, claro está. Definitivamente esta guerra mundial tuvo sus consecuencias. En lo económico se va a modificar el mapa, en lo político también se van a ahondar las diferencias, en lo social la cantidad de fallecidos, la cantidad de muertos, que va a ser en la Segunda Guerra mucho más, y lo geográfico decíamos, los países se dividen, en algún caso reaparecen nuevos países. En el segundo conflicto, obviamente, después de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, se rompe este tratado, ¿no? Y provoca la Segunda Guerra Mundial, especialmente con Alemania, que es el resentido, que es el país que más pierde, que es el país que más paga ¿no?
derechos de, bueno, las consecuencias de la guerra son los que provocan justamente el levantamiento de la esvástica, Adolf Hitler, Benito Mussolini y demás. Tiene que ver justamente con el segundo conflicto. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra son en Occidente la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en Oriente la invasión japonesa obviamente a China, las colonias británicas neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor, tiene que ver con Estados Unidos, la película les recomiendo. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas inglesas, francesas, Países Bajos y los Estados Unidos. Y tiene que ver mucho ahí Alemania. Las potencias del eje, los malitos, entre comillas, italianos, alemanes, japoneses, dichos países formaron el pacto tripartito llamado el bloque Berlín-Roma-Tokio. Tiene que ver, se dan cuenta, con las capitales de estos países. Y vean dónde están las alianzas. Los del eje, que en su momento eran aliados, italianos, alemanes, japoneses, país del sol naciente, y también sus socios, que en su momento también van a llegar a ser socialistas. Y obviamente el otro bloque está con franceses, ingleses, americanos. En las consecuencias, en lo económico, obviamente, no sé si vale el término, lo que es el Wall Street, desaparece la libra esterlina, entre comillas, y el dólar se posesiona. En lo político se van a juntar, pues Churchill, Stalin, Roosevelt. En lo social, imagínense la cantidad de 6 millones de judíos, 12 millones de muertos. Es increíble, ¿no? En lo geográfico, obviamente, esto se va a ahondar. Reaparecen países como Polonia, por ejemplo, también Estonia, Letonia, Lituania, la parte de la Escandinavia y demás. Eh, Todo esto se va a dar entre el año 1939 y el año 1945. Tengo aquí un resumen de episodios importantes. La batalla de Inglaterra tras ocupar Francia, Hitler decidió invadir Gran Bretaña. Graso error, graso error. La expansión de la guerra desde 1940, Italia quería expandirse por el norte de África. Otro error. Alemania invade la Unión Soviética. Stalingrado, el general invierno, el peor error de Hitler. Alemania derrotada en la Unión Soviética, repito, por el general invierno, ni siquiera por las tropas aliadas. La conferencia de Teherán, que va a seguir con la conferencia, tiene que ver con Yalta. La victoria de los aliados, que van a posesionar, ¿no? La conferencia fue una reunión que tuvo lugar en el 28 al 1 de diciembre del 43, en los cuales, que después también, repito, se da en la conferencia de Yalta con la cual termina la Segunda Guerra. Ahí Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt, que formaban el bando de los deciden la suerte del planeta. Y a eso se conoce con el nombre de la Guerra Fría o el mundo bipolar, ¿no? Por un lado el ejército, la corriente social comunista y por otro lado el liberal capitalista, ¿no? Se va en todos los aspectos del mundo bipolar, en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo geográfico. Existe un cierto desacuerdo sobre cuándo comenzó esta Guerra Fría. Muchos establecen que comenzó después de la Primera Guerra Mundial, otros después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Lo cierto es que esa es una guerra tensionada, es una guerra, no se da una tercera guerra mundial. Hoy en día se ve con Corea también, que quiere provocar la Segunda Guerra Mundial por su posesionamiento ideológico y político, claro está. Obviamente todo acaba, y esto acaba especialmente con la destrucción del muro de Berlín, 1989-1990, donde jóvenes alemanes deciden tumbar ese muro físico para unificar a Alemania. No ocurrió eso con Corea. Sigue existiendo norte y sur, tiene que ver con Israel, Palestina, también tiene que ver con Vietnam,
¿no? Y hoy en día sabemos que el mundo unipolar está a la cabeza del capitalismo. Estados Unidos, claro que existen los tigres del Asia, los dragones del Asia, economías como Singapur, como Taiwán, como Corea, que le hacen frente, pero definitivamente hoy estamos dominados por el imperialismo, el capitalismo, ¿no? Que tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda, tiene que ver con dejar hacer, dejar pasar y demás. En síntesis, la cultura del siglo XX tiene que ver con los dos grandes conflictos, pero también tiene que ver con la Guerra Fría. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se me cuidan siempre.